pero la otra son situaciones, o sea, o mejor dicho, la evaluación es un proceso que constantemente nosotros estamos haciendo, ya que viene desde un aspecto bastante cualitativo, ¿no? Y que nos orienta a nosotros a poder enfocarnos mayormente de qué es lo que esperamos, qué es lo que buscamos y qué es lo que finalmente tratamos de encontrar en cada una de las situaciones a las cuales nos enfrentamos. En el plano educativo, por supuesto que también retroalimentamos de manera constante. Y por eso ya voy a pasar directamente a las acuerdos de convivencia, optimicemos el tiempo, nos respetamos y participamos activamente. Bien, y vayamos entonces al objetivo de la clase. ¿No? La meta de hoy es identificar estrategias de evaluación y retroalimentación efectivas para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y que es de suma importancia que nosotros lo tengamos en cuenta, porque como ya les dije, nosotros constantemente estamos evaluando cualquier situación que se nos presenta y que por lo tanto debemos de tomar las mejores decisiones en cada situación que se nos presenta. Entonces, a partir de esa meta que vamos a identificar estrategias de evaluación y retroalimentación, respondamos estas dos preguntas. ¿Cuáles son los criterios que ustedes usan para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y de qué manera crees que la retroalimentación puede mejorar el aprendizaje de tus estudiantes? Entonces, vamos a darnos unos 3 minutos para responder a estas dos preguntas y como somos pocas personas, y siempre lo digo, como somos pocos, me permite a mí poder interactuar con ustedes a través del micro. Y ya que somos poquitos en este momento, voy a llamar nombre por nombre, siempre y cuando no aumente la cantidad de personas, ¿ok? Para que puedan activar su micro y puedan responder a estas dos preguntas. Entonces, nos damos 3 minutos, yo me muteo y voy a esperar las respuestas de ustedes. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué obtengo o qué podemos obtener ante estas dos preguntas. ¿De acuerdo? Comenzamos. Para quienes recién ingresan, sí, igual respondamos estas dos preguntas que están acá y de esa manera vamos a poder luego leer y participar. Nos quedan 2 minutos. Bien, bien. Voy esperando entonces las respuestas de ustedes. Sí, a ver, seguramente ya han ido respondiendo por ahí. Escuché de que Lucía les decía sobre varias IAs que se pueden utilizar para poder responder preguntas y definitivamente que si sabemos usarlas de manera adecuada, vamos a hacer muy buenos trabajos con nuestros estudiantes. Y, y justamente esto nos lleva a pensar sobre el uso responsable de las inteligencias artificiales, sobre las TIC, que vamos a ver nosotros el día miércoles. Pero ya estamos casi sobre el tiempo permitido para responder a estas dos preguntas y espero sus respuestas por el chat. ¿Sí? ¿De acuerdo? Veo, pues, vamos a buscar a ver qué profesor podría compartir con nosotros sus respuestas. Tengo a Abigail Villavicencio, Andrés Maya,
Enrique Lurita, Giovanni Hidalgo, Gladys Chumania, Janet Tinoco, Leonor B., Liz Zambrano, Luis Campoverde, Luisa de la Cruz, Marcelina, Neri Sanabria, Rosana Pastrano, Talía Camacho, Ulises Aquiles y Yadira Villamar. Veo que alguien ha mandado una respuesta y vamos a leer lo que me dicen por acá. Solamente veo una respuesta. Mary nos dice, los criterios a evaluar son las capacidades de la competencia. Deben ser claros, concisos, flexibles y concisos. Ok, pero Neri, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que tú usas para evaluar a tus estudiantes? ¿Qué criterios utilizas? No estoy pidiendo una definición de criterios de evaluación, sino cuáles son esos criterios que tú utilizas. ¿Qué me dices? A ver, Neri, tal vez quieras reformular tu respuesta o tal, cualquiera de los que están acá presentes. Sí. Y la segunda pregunta, sí, por supuesto, Yanni, ¿qué criterios? Pero, ojo, ¿qué criterios usas? ¿Ok? ¿Y de qué manera, la segunda pregunta es, la retroalimentación puede mejorar el aprendizaje de tus estudiantes? ¿Ok? Entonces, veamos, ya que se ha culminado el tiempo, vayamos a las respuestas. Luis Campoverde me dice, yo tengo en cuenta el criterio del dominio del tema, el análisis crítico, ¿ok? Y también la interpretación que deben realizar los estudiantes. Luis, cuéntame, ¿qué área enseñas tú? ¿Me puedes comentar, por favor? Y señala asimismo que la retroalimentación nos permite identificar las fortalezas y debilidades que hay en el estudiante, que son clave para focalizar la atención a puntos particulares de donde falta dominar un contenido. Luisa de la Cruz Enríquez me dice, los criterios que yo utilizo son los desempeños que son las habilidades. Ah, Luis enseña biología, anatomía y farmacología. Interesante. Me imagino, Luis, que tú no estás en educación básica, debes estar en un instituto enseñando. ¿No es así? Que implica justamente de acuerdo a los criterios de evaluación que tú me señalas, implica justamente el dominio, el análisis crítico, la interpretación de los mismos. ¿Ok? Leonor me dice, ¿puedo evaluar la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente, hacer conexiones entre las ideas y resolver problemas complejos? Bien, ¿ok? ¿Alguien más que quisiera responder con respecto a esta pregunta? Son 17 maestros que estamos acá, bueno, que están acá conmigo participando, pero quisiera poder encontrar las respuestas que ustedes tienen. ¿De acuerdo? ¿Quién más? A ver, vamos a ver a Rosana, quizás Yadira quiera responderme, ¿sí? Neri tal vez quiera mejorar la respuesta, tal y cual como le dije, porque ¿qué criterios usa ella? Talía, ¿no? Ulises, Villanueva, Marcelina, Luisa, bueno, Luisa ya me respondió, Liz Zambrano, Janet Tinoco, Gladys Chumania, ¿sí? Giovanni Hidalgo, Enrique Lurita, Abigail Villavicencio. Nuevamente la misma pregunta, ¿no? ¿Qué criterios usas para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes? Luis me ha respondido, pero ¿quién más? Por acá también me dicen, utilizo justamente los desempeños, ¿no? eh, los desempeños, como me decía, por ejemplo, Luisa, los criterios que son, los desempeños que son las habilidades que tienen que desarrollar los estudiantes. Leonor, que utiliza la capacidad de los estudiantes para saber si piensan críticamente, para hacer conexiones, para resolver problemas complejos que también se van presentando. ¿Alguna respuesta más que me quieran presentar? A ver, vamos ya a pedirle entonces que activen sus micros. A ver, voy a pedirle que active el micro. A ver, Rosana, que aparece por acá en mi pantalla primerita. Sí, mientras Rosana va encendiendo su micro, leo lo que dice Marcelina. Ella señala que los criterios que usa es el desempeño y la creatividad en el tema y cómo se desenvuelve. Ok, Marcelina, muchísimas gracias. Sí, y bien, entonces, Rosana, te escuchamos. Por favor, compártenos qué criterios usas tú para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes. ¿Qué me dices? ¿Estás Rosana por ahí? Parece que no está Rosana, o sí, la esperamos, de ser necesario.
Y mientras Rosana se va preparando, voy a llamar a Enrique Lurita. Enrique, la primera pregunta, ¿qué criterios usas tú para evaluar el aprendizaje de tus estudiantes? Principalmente ver sus actitudes, cómo manifiestan lo aprendido, ¿no? ¿Cómo ya? Claro, ¿no? De qué manera lo emplean. No solamente es aprenderlo, sino también ponerlo en práctica, ver su Ujú, desarrollo y ver de repente también incluso cómo lo pueden asociar a su vida diaria. En mi caso, yo trato, ¿no? El tema del lenguaje, literatura, ujú. y es ver las facilidades que tienen para poder desempeñarse. De repente al inicio empezaban tímidos, conforme van tomando las clases ya van desenvolviéndose un poquito mejor, ¿no? Y es Ok. ver sus actitudes. Muchísimas gracias, Enrique, por tu respuesta, ¿no? O sea, el desempeño que ellos tienen. En otras palabras, es también señalar las habilidades que nosotros buscamos que ellos puedan desarrollar, ¿no? Acá hay dos respuestas más. Por ejemplo, Janet me dice, ¿no? Según las habilidades, el desenvolvimiento y comunicación. Ok, Gladys me dice, ¿no? Para evaluar a mis estudiantes, utilizo evaluación de proyectos para que creen y lo apliquen en la sociedad. Ok. Y con respecto a la segunda pregunta, por ejemplo, ¿de qué manera crees que la retroalimentación puede mejorar el aprendizaje de tus estudiantes? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Consideran de que sirve la retro o no sirve la retro? Sí, ¿qué me dice Yadira, que está acá primera, que la hora se ha cambiado justamente el orden de mi pantalla? ¿Qué me dices tú, Yadira, con respecto a la segunda pregunta? Rosana, que hace un momento llamé. Abigail, que también está primerita, son una de las primeras que aparecen en mi pantalla. ¿De qué manera creen que la retroalimentación puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Pueden activar su micro, por favor, si así lo consideran? Sí, que me dice Abigail, Rosana, Yadira. ¿Pueden activar sus micros y responder a la segunda pregunta? Leonor acá me está respondiendo, pero esperamos a cualquiera de las tres. Leonor me dice, ¿me puede ser la que dependa, sí, de los objetivos? Por ejemplo, si mi objetivo es la escritura seria, ok, el uso de las mayúsculas, el correcto uso del lápiz, la retroalimentación es muy buena ya que permite unir los aprendizajes que no queden muy claros. Sara me dice, ayuda a personalizar la enseñanza según las necesidades de cada estudiante. Bien, ok. Teniendo en cuenta, y Neri finalmente me señala que la primera pregunta, ¿no? Su condición física y salud, el desarrollo de las habilidades motrices. Bien, de acuerdo a estas respuestas que ustedes me dan, es muy importante que nosotros tengamos claro que para poder evaluar el aprendizaje de los estudiantes, yo como profesor, así como vimos en una de las primeras clases, debo tener mucha claridad con respecto a las habilidades que quiero que ellos desarrollen. Por ejemplo, cuando yo elaboro mi meta de aprendizaje, que la vimos en clases anteriores, debo tener claro de que cuando yo desarrollo las metas de aprendizaje, de estas se desglosan criterios de evaluación que son necesarios y que son importantes para que yo pueda evaluar a mis estudiantes y que surgen o se desglosan finalmente a partir ya de la meta de aprendizaje que yo estoy planteando. Entonces, yo debo considerar esas habilidades que quiero alcanzar en ellos. Y la retroalimentación definitivamente resulta ser crucial. Pero más allá de lo que yo pueda estar hablando en este momento, vamos a verlo definitivamente. Por ejemplo, ¿qué es la evaluación de los aprendizajes? La evaluación de los aprendizajes es un proceso integral que busca medir, que busca valorar, que busca comprender el progreso y los logros de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje. Entonces, yo evalúo a los estudiantes para conocer qué tanto ellos han logrado. Y esto con la finalidad de mejorar la enseñanza, de mejorar el aprendizaje y la toma de decisiones educativas. ¿Por qué? Porque si yo, a pesar de que, o sea, si yo no evalúo para tomar decisiones correctas, o mejor dicho, yo evalúo y no tomo decisiones y sigo haciendo exactamente lo mismo, entonces no estoy reflexionando en base a mi propia práctica. ¿Qué quiero decir? De que cuando yo evalúe a mis estudiantes, voy a darme con la sorpresa de que no todos están en el mismo nivel de aprendizaje, que no todos tienen la misma forma de aprender, que no todos tienen
¿no? Los mismos niveles alcanzados y voy a encontrar a estudiantes que están en un nivel inicio, otros que están en un proceso, otros que están en un nivel logrado. Y cuando yo los evalúo, debo tomar decisiones, porque puede ser de que existan dificultades en mi enseñanza, que existan dificultades en el aprendizaje de los estudiantes y que por lo tanto yo necesito replantear las estrategias que voy a estar aplicando para que ellos puedan lograr las metas esperadas. Asimismo, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, existen tipos de evaluación que son necesarios que nosotros tengamos en cuenta. Hace un momento, cuando me dieron la palabra para esta clase, yo les hablé de que hay quienes recién han comenzado, hay quienes ya están por terminar el mes y seguramente ya tienen clases avanzadas. Para los que recién comienzan, recuerden de que siempre debo comenzar con una evaluación diagnóstica, porque esta me permite saber exactamente en qué situación se encuentran mis estudiantes. Me permite a mí saber en qué nivel los encuentro a cada uno de ellos, no con la intención solamente de cumplir una normativa de cada uno de los colegios donde yo trabajo o del colegio donde yo trabajo, sino con la intención de saber en qué nivel se encuentran mis estudiantes. ¿Para qué? Para pasar a una evaluación formativa, diseñado a la práctica, diseñada a la retroalimentación. En otras palabras, la evaluación formativa y la retroalimentación constantemente van a ir de la mano, porque una ayuda a la otra para asegurar el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. Con esto no quiero señalar de que la evaluación sumativa no es importante, por supuesto que lo es, porque su objetivo es evaluar los niveles alcanzados al final de un periodo de enseñanza, que me permite a mí hacer cortes específicos, ¿no? Durante un bimestre, durante un trimestre, y ver quiénes son aquellos estudiantes que sí han alcanzado las metas que se esperan, ¿ok? Y quienes no los han logrado. Y por lo tanto, me permite a mí tomar nuevas decisiones para que ellos puedan aprender. Asimismo, existe la evaluación confirmativa, ¿no? Por ejemplo, para ver qué tanto es la eficacia en la enseñanza. O sea, en sí es la propia evaluación que se hace el docente a sí mismo en relación a su propia práctica. Ya, otra en relación justamente a la no referenciada, que compara el rendimiento entre los estudiantes, entre el A, entre el B, que ya son tipos de evaluaciones que se realizan solamente a manera de control dentro de una misma institución educativa, otras que se usan como criterios de referencia, a que evalúan exclusivamente el conjunto de conocimientos, habilidades y habilidades específicas que tiene un estudiante y la ipsativa, ¿no? Que compara el rendimiento escolar entre los estudiantes. O sea, si yo tengo estudiantes que tienen las mismas condiciones de aprendizaje, que tienen las mismas necesidades, que tienen el mismo nivel, ¿por qué no logran o no tienen ambos los mismos o los mismos alcances o no logran de manera igual los objetivos de aprendizaje planteados? De esta manera, tengo 7 tipos de evaluación que se pueden presentar, pero que considero a manera muy personal de que tener o ejecutar la evaluación diagnóstica, la evaluación de proceso formativo y la evaluación sumativa son las que nos van a ayudar a nosotros a conocer cómo van nuestros estudiantes, a poder tomar decisiones adecuadas y correctas en relación a mi práctica docente y en relación al aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo a las estrategias que yo estoy empleando y las estrategias que ellos usan para poder aprender. Y de esa manera, asegurar que logren las metas establecidas. ¿Ok? Hasta acá. Pregunto, ¿me estoy dejando entender, profesores? ¿Sí? ¿Me pueden enviar un conito si me estoy dejando entender? Un conito, quiero ver, a ver. Son 23 profesores. Tienen que haber 23 conitos. ¿Sí? 23 conitos. Por supuesto que sí, Janet. Estoy hablando exclusivamente, Janet, de estas tres. ¿Por qué?
Porque la evaluación diagnóstica, como ya les mencioné hace un momento, nos permite a nosotros saber en qué nivel se encuentran los estudiantes. Es más, al término de cada unidad de aprendizaje o de cada experiencia de aprendizaje, ya estoy realizando un diagnóstico, porque voy a ver cómo, en qué situación se encuentran ellos, mis estudiantes, para la siguiente unidad que yo ya voy a comenzar. ¿Ok? La evaluación formativa, que la vamos a ver ahorita, ¿sí? A más profundo, con mayor profundidad, nos permite justamente este fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. Y como les dije, y la sumativa, que nos ayuda a nosotros, ¿ok? Que nos ayuda a nosotros en relación a hacer puntos de interés para saber qué tanto han alcanzado mis estudiantes. Bien, entonces, continúo. La evaluación formativa, según el Ministerio de Educación y según el que se encuentre en el Currículo Nacional de Educación Básica, plantea que tiene un enfoque formativo, ¿ok? Para la evaluación de los aprendizajes. Desde este enfoque, sí, marquemos bien esto, la evaluación es un proceso sistemático, ¿ok? En el que se recoge y se valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de cada uno de los estudiantes, de las competencias que ellos tienen que estar logrando, al fin de contribuir oportunamente a que ellos mejoren sus aprendizajes. Entonces, por eso es que yo no puedo basarme en mi evaluación exclusivamente en relación a que voy a estar dando exámenes tras exámenes tras exámenes y solamente el resultado del examen es lo que yo voy a registrar de cada uno de mis estudiantes. No, sino de que voy a hacer una evaluación continua, constante, transversal, recogiendo información relevante acerca del desarrollo de mis estudiantes. Por ejemplo, si yo soy un padre de familia y voy donde el profesor Enrique Lurita y le digo, profesor, ¿cómo se encuentra mi hijo? Y él me dice, ¿sabe qué, señor Martín? Su hijo sacó 2 en el examen que tuvimos el día jueves. ¿Ok? Entonces, por favor, hágalo repasar los temas que nosotros hemos estudiado. ¿Ok? Me voy a mi casa y le digo, ¿sabes qué? No sé, Martín Junior, tienes 2 en tu examen. El profesor dice que tú tienes que seguir repasando, así que por favor, ponte a repasar. Sin embargo, no le he dado una orientación específica a mi niño para saber en qué debería mejorar. Sin embargo, si yo voy donde el profesor, el profesor Enrique Lurita, número 2, y le pregunto, profesor, ¿cómo se encuentra mi hijo? Y él me dice, señor Martín, mire, eh, Martín Junior, ¿no? Con respecto a la habilidad de identificar información importante del texto, está en un nivel de proceso. Debe saber identificarlo de mejor manera. ¿No? Por eso se le recomienda de que siga con las lecturas que están planteadas. Asimismo, le cuesta tener una postura adecuada en relación a temas relevantes, por lo cual, ¿no? Tiene que definir de manera explícita qué es lo que él considera, cuál es la opinión, para que pueda argumentar adecuadamente en relación a esa postura. Por último, el saber reconocer información explícita que está en el texto, pero le cuesta mucho encontrar información implícita, lo cual le impide poder hacer inferencias en los textos que lee. Entonces, cuando yo vaya a mi casa y le digo a Martín Junior, ¿sabes qué? El profesor me ha dicho de que no estás argumentando bien los textos que tienes porque no tienes una postura clara en relación a las ideas que se están planteando en clase. Asimismo, de que todavía estás en este proceso de poder realizar inferencias adecuadas, que son en sí las deducciones que tienen que estar realizándose. Por lo tanto, hay que practicar en estos aspectos. Entonces, yo ya tengo una idea mucho más clara de qué es lo que necesita mejorar mi estudiante o mi hijo, no porque yo lo estoy evaluando de manera formativa. Y ya cuando se evalúe de manera sumativa al estudiante, entonces voy a poder saber por qué tiene un 12, tiene una A o tiene una B en relación a lo que ya anteriormente se me ha podido comunicar.
Me dejo entender, profesores. Quisiera que me manden un conito otra vez si es que me dejo entender con respecto a la evaluación formativa. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Veamos qué tengo con respecto a la evaluación formativa. La evaluación formativa implica un diagnóstico. Este diagnóstico permite conocer el punto de partida de los estudiantes, identificar sus fortalezas y debilidades y diseñar estrategias de enseñanza adecuadas. Se hace un seguimiento con respecto a ello, que implica monitorear el progreso de los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje. ¿Ok? O sea, yo monitoreo el avance, el proceso, no porque yo estoy brindando una retroalimentación constante a los estudiantes. Debe tener en cuenta la evaluación formativa los estándares básicos de competencia, que establecen los criterios de desempeño que ustedes me han estado mencionando, los criterios de desempeño esperados sirviendo como guía para evaluar el logro de los objetivos educativos. Debe tener en cuenta el desempeño básico de aprendizaje, que me permite a mí reconocer por lo menos cuáles son los conocimientos mínimos que debe alcanzar el estudiante en cada ciclo de formación. Entonces, con respecto a eso, si ustedes, por ejemplo, los que enseñan educación básica regular, buscan los mapas de progreso que están en la web, ustedes ponen mapas de progreso de matemática, de comunicación, de ciencias, los van a encontrar, van a poder observar de que para cada ciclo de aprendizaje hay conocimientos, habilidades mínimas que tiene que alcanzar el estudiante. En el tercer ciclo, por ejemplo, de tercer y cuarto grado, perdón, de tercer y cuarto grado, que tiene que alcanzar conocimientos, habilidades específicas. No, estoy equivocado. Tercer ciclo, sí, estoy bien. Ya en el tercer ciclo, que es primer y segundo grado, en el cuarto ciclo, que es tercero y cuarto, en el quinto ciclo, quinto y sexto, en el sexto ciclo, que es primero y segundo de secundaria, y en el séptimo ciclo, que es tercero, cuarto y quinto de secundaria, hay desempeños, hay habilidades mínimas que tienen que alcanzar los estudiantes por el ciclo en el cual ellos se encuentran. ¿Ok? Asimismo, la evaluación formativa lleva a que el docente innove de manera constante, porque al tomar decisiones hace que, o mejor dicho, lo lleva a él a que adapte las estrategias de enseñanza que tiene de acuerdo al contexto de sus estudiantes, con las tecnologías que existen, de acuerdo a la realidad de ellos. También con respecto a las competencias, busca formar estudiantes en habilidades, conocimientos pertinentes en su vida personal y profesional. Lleva asimismo a una metacognición para que él pueda reflexionar en torno a su propio proceso de aprendizaje y también el estudiante, perdón, y también el docente pueda reflexionar en torno a su propia práctica docente. Y finalmente, como es una evaluación formativa, como un conjunto de métodos y técnicas pedagógicas, es esencial, ¿no? Para la planificación, la organización de actividades, tanto de enseñanza como de aprendizaje, para que los estudiantes puedan obtener y lograr las habilidades que se esperan, ¿no? Tal y cual en el tiempo que se ha establecido para que las alcancen. Entonces, todo eso implica la evaluación formativa y que nosotros podemos, o mejor dicho, debemos tenerlo en cuenta para el enfoque que en la actualidad estamos viviendo nosotros. Yo no puedo cerrarme en que mi estudiante, ok, solamente lo voy a medir a partir de un examen que lo hago a fin de cada mes o al final de unidad para ver si aprendió o no aprendió. Eso no solamente, no es suficiente, mejor dicho, para una evaluación formativa. No, es más, ni siquiera los estoy formando o los estoy evaluando de manera formativa. Entonces, teniendo en cuenta y viendo esto, profesores, ¿cómo evalúo de manera formativa? Con cuestionarios, ¿sí? Con preguntas estructuradas para recopilar información sobre conocimientos, actitudes y habilidades. Pero, profesor Martín, usted me ha dicho que no haga
cuestionarios, ¿cuál? No. Yo me refiero justamente a esos exámenes solamente de cierre, porque yo puedo plantearle dos preguntas al estudiante para que él pueda darme a entender su opinión, pueda argumentar sus opiniones, no su punto de vista, puede inferir y yo estoy sabiendo o puedo obtener información de qué tanto él conoce, cuál es la actitud ante esas respuestas y qué habilidades está demostrando. Otra manera de evaluar de manera formativa es a través del uso de rúbricas, que son instrumentos de evaluación detallados que especifican los criterios y estándares para evaluar el desempeño de los estudiantes. Otro son los diarios de aprendizaje, que son instrumentos que permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje. Tengo también los formularios de observación, que me permite a mí como docente observar y evaluar el desempeño, el comportamiento de cada uno de mis estudiantes. Y por último, que también es muy valioso, los portafolios, que donde yo puedo recopilar los trabajos, no los proyectos realizados por mis estudiantes durante un periodo determinado que me permite ver de una manera más concreta y a partir de evidencias cómo ha ido progresando o superándose mi estudiante, no con todo lo que han visto en una unidad. ¿De acuerdo? Asimismo, ¿no? Tengamos en cuenta de que, y como les dije, la evaluación formativa está íntegramente o está unida a la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación a los criterios de evaluación que yo le he planteado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si yo a mi estudiante le doy como instrumento, ¿no? O lo evalúo a través de rúbricas, le voy a señalar qué aspectos de la rúbrica ha estado logrando. Si yo quiero evaluarlo con una lista de cotejo, que ya es un instrumento de evaluación, le voy a decir qué logró y qué no logró. Si yo uso las rúbricas, vuelvo a las rúbricas, no, le puedo decir, lograste esto, pero estás en un nivel proceso. Y así sucesivamente. De esta forma, ¿cuándo una retroalimentación es eficaz? Esto se da cuando las acciones o producciones de los estudiantes se identifican aciertos y errores recurrentes, ¿ya? En los aspectos que más requieren atención y que sobre todo el docente puede reconocerlo, puede brindar información oportuna que le permita al estudiante reflexionar sobre estos aspectos que se están señalando. Entonces, si el estudiante a través o en conjunto con su profesor los puede reconocer, entonces me va a permitir a mí ayudarle a mejorar sus aprendizajes. Y por lo tanto, esto me va a llevar a que la retroalimentación, y grábense esas tres palabras, sea clara, precisa y oportuna. Porque cuando yo hablo de cómo retroalimentar, justamente yo retroalimento no solamente señalándole al estudiante todo lo que hizo mal, sino también tengo que señalar los logros que ha alcanzado y siempre comenzar a través de los logros que ha alcanzado. Pero profesor Martín, este estudiante no tiene ningún logro, o sea, yo no le encuentro nada. Claro que sí, porque por lo menos estuvo, o sea, no es posible, sí, de que un estudiante yo no lo ponga como alguien que está en cero cero, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el estudiante hace algo. La diferencia es que va a estar en un nivel inicio, porque en el nivel inicio me señala cómo está el estudiante. Y esto justamente yo retroalimento según los criterios de evaluación previstos, ¿sí? Que ustedes han establecido o que han armado junto con los estudiantes para poder brindar retroalimentación. Eso es necesario y muy importante considerarlo, ¿ok? Y acuérdense de esas tres palabras,
La retro tienes que ser clara, precisa y oportuna para que pueda llevarse de manera correcta dentro de las clases. Clara porque tiene que entenderle el estudiante. Si yo no soy claro en mi retro y lo confundo más, de nada sirve. Yo no puedo pretender que mi retroalimentación va a ser clara diciéndole al estudiante, ¿no entendiste? Ok, te dejo más ejercicios para que entiendas. Eso no es ser claro. ¿No entendiste? Vas a leer más textos, o sea, no comprendes texto. Ya, la solución, lee más textos. Eso no es ser claro, porque si no pudo con el texto que le presentaste, entonces menos va a poder con nosotros, ¿ok? Si no puede con el ejercicio que tú le has puesto en clase, menos lo va a lograr si tú le pones más ejercicios que en muchas oportunidades son totalmente distintos. Preciso. ¿Por qué? Porque debo decirle de manera precisa, específica, qué es lo que logró y qué es lo que le falta lograr. ¿Ok? Y por último, oportuno, porque si yo le pido el trabajo al estudiante para devolvérselo 2 semanas después y le digo, mejóralo, para mañana lo quiero, o le doy el trabajo al estudiante y le pongo, mejora tal cosa, tal cosa, tal cosa, profesor, ¿se lo puedo presentar mañana? No, ya no hay plazo para presentar. Entonces de nada sirvió que lo hayas retroalimentado, porque ya no es oportuno. Bien, por esa razón es que la retroalimentación y la evaluación formativa siempre van de la mano, porque mientras yo evalúo formativamente a todos mis estudiantes, también puedo retroalimentarlos a ellos en ese mismo momento para que ellos vean sus logros y sus oportunidades de mejora. Pregunto, hasta acá, ¿me dejo entender? Quiero que me envíen aplausos si me estoy dejando entender. ¿Sí? Solamente veo que Neri me envía mis aplausos y el resto, ¿dónde está? ¿Sí? Ok, continúo. Entonces, muchísimas gracias por los aplausos y continuemos. Entonces, existen tipos de retroalimentación. Desde la retro voy a ir de atrás para adelante, desde la incorrecta, que es la que le doy información errónea al estudiante, que no soy específico, porque yo no domino el tema. La elemental, que solamente les digo, ¿sabes qué? Para que mejor tales palabras, con las mayúsculas, mejora la ortografía, que eso no está bien, ¿no? O sabes qué, mira, eso de acá, esto que está acá, mejóralo. Y le señalo así con punto y coma y le pongo entre comillas incluso dónde están los errores del estudiante. Y tampoco le doy detalles de por qué está mal. Solamente le digo, corrígelo. Esa es una retro elemental, básica. Una retrodescriptiva es dar información suficiente para que el estudiante pueda mejorar el trabajo, en el cual yo le puedo decir, ¿sabes qué? He visto que en tu trabajo hay varios errores de ortografía o que no has seguido el procedimiento del matemático para poder hallar la respuesta, o he visto que tu indagación no en ciencias no ha sido la correcta o que el proceso que has seguido dentro de tu experimento no ha sido el mejor. Así que por favor, vuélvelo a hacer. Le voy a decir los aciertos. Mira, has logrado esto, esto, esto y esto, pero debes mejorar esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Para que él ya vea la forma de cómo, ¿no? A partir de mi descripción, qué es lo que debería mejorar. Y la reflexiva o por descubrimiento se logra a través de preguntas. Por ejemplo, a partir de la rúbrica que te presenté, ¿cuáles crees que son los criterios de la rúbrica que tú has logrado? Señálamelos en el texto que has escrito, señálamelos en el procedimiento matemático que has realizado, señálamelos, ¿no? En el informe de laboratorio que me has presentado. ¿En qué crees que deberías todavía mejorar? ¿Qué fue lo que más te costó durante el trabajo que has realizado?
y proponme entonces tú soluciones que a partir de esta conversación o de esta respuesta que tú me estás planteando podrías implementar dentro de tu trabajo para que mejores. Esa es la retro, ¿sí? Reflexiva por descubrimiento. ¿De acuerdo, profesores? Entonces tenemos cuatro tipos y obviamente lo que se espera es que nosotros como mínimo, ¿no? Hagamos la descriptiva y si podemos irnos más a la reflexiva por descubrimiento, en el cual podemos orientar al estudiante a que logre los objetivos que estamos buscando. Entonces, con eso, ¿no? Encuentro cómo retroalimentar de manera efectiva con comentarios específicos, proporcionando comentarios claros, específicos sobre el trabajo o desempeño del estudiante. Presenten ejemplos concretos, no divaguen. No basta solamente qué hiciste bien o qué hiciste mal. Sé concreto, sé específico con tu retro. Haz preguntas abiertas, ¿sí? Pero estas preguntas abiertas que lleven a la reflexión y al análisis del estudiante. No hagamos las típicas preguntas. ¿Se entendió? Bueno, en este caso yo les pregunto si se me está entendiendo porque es la única forma de interacción que tenemos. Pero en el caso de los estudiantes, donde ustedes interactúan directamente con ellos y tienen más tiempo para interactuar con ellos, entonces sí es posible. Hagamos también la retroalimentación inmediata, la oportuna, como les señalé, de acuerdo a una tarea o una actividad presentada. Usen rúbricas para proporcionar una retroalimentación clara y específica sobre cuáles son los niveles que ellos están alcanzando. Y por último, una autoevaluación guiada para que el estudiante mismo comprenda qué ha sido lo que está logrando o qué es lo que le falta todavía mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá. Vamos entendiendo, profesores, la información que se está presentando. Quisiera un like si es que está siendo clara la información. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ya que tengo ahí esos likes de ustedes, ¿sí? Entonces vayamos a nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a ver lo siguiente. Lee el siguiente caso, ¿ok? El profesor Juan tiene como objetivo que sus estudiantes redacten un texto argumentativo sobre la inseguridad ciudadana en su localidad. Reconoce la importancia de realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de sus alumnos, por lo que entiende que es fundamental evaluarlos de manera formativa. Además, sabe que necesita proporcionar retroalimentación efectiva para que logren alcanzar esta meta educativa. ¿Qué tipo de instrumento de evaluación recomendarías utilizar y de qué manera debería el profesor brindar retroalimentación a sus estudiantes? Esta es la tarea para hoy, ¿de acuerdo? ¿Y dónde la vamos a subir? En el Padlet, ¿sí? En este Padlet que les estoy mostrando acá y que en este mismo momento se los voy a compartir, voy a copiar el enlace y que en este mismo momento se los voy a compartir, ¿ok? Eso lo va a decidir cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, lo voy a colocar acá y me van a escribir en este Padlet que ya les he enseñado muchas veces cómo usarlo, ¿ok? Para que puedan trabajarlo ustedes. Entonces, les comparto nuevamente, ¿ok? Eh, la tarea del día de hoy, vamos a tener 20 minutos y vamos luego a socializar lo que hemos trabajado hoy. ¿Qué tipo de instrumento de evaluación recomendarías al profesor? Ese es uno, lo van a escribir ustedes en el Padlet, ¿sí? Y luego, ¿cómo o de qué manera debería brindar retroalimentación a sus estudiantes? No olviden, por favor, colocar sus nombres en el Padlet. Vayan ingresando al Padlet. ¿Me pueden confirmar con un corazoncito que ya están en el Padlet, por favor? A ver, los que están en el Padlet, ¿pueden poner un corazoncito? ¿Sí? Gracias, Sara. Gracias, Abigail. Ok. Solamente Sara y Abigail han ingresado al Padlet. Gracias, Enrique. Gracias, Luis. Janet. Ya son 5 personas, pero acá somos más.
Sí, Ulises, Talía, Andrea, Leonor, muy bien. Son 22 profesores que están acá, ¿ok? Entonces ya veo de que Mary ha escrito ya su nombre, entonces yo ya me muteo y los dejo trabajar. Trabajamos hasta las 9:10. ¿De acuerdo? Tenemos 20 minutos y 9:10 para poder acabarlo bien. Bien, comenzamos entonces, profesores.
Profesores, ya ha pasado más de 10 minutos, nos quedan 11 minutos exactamente para poder terminar la tarea. Solamente he visto que uno de ustedes ha subido, le agradezco mucho, pero somos más acá en esta sala, así es que espero sus respuestas en el Padlet, ¿sí? Profesores, nos quedan 8 minutos para terminar la actividad.
Muy bien, profesores. Entonces, vamos ahora sí a ver las respuestas que se han subido hoy. Voy a compartir el Padlet en este momento porque es el momento de poder socializar y conocer cómo nosotros resolveríamos este caso que les he presentado, ¿no? A ver, primero comparto esta pestaña. El profesor Juan tiene como objetivo que sus estudiantes redacten un texto argumentativo, reconocen la importancia de sobre la inseguridad ciudadana en su localidad, reconocen la importancia de realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje de sus alumnos, por lo que entiende que es fundamental evaluarlos de manera formativa. Además, sabe que necesita proporcionar retroalimentación efectiva para que logren alcanzar la meta educativa. ¿Qué tipo de instrumento de evaluación recomendarías utilizar y de qué manera debería brindar retroalimentación a sus estudiantes? Ahora sí, comparto el Padlet y tenemos primero lo de Neri. Dice, con respecto a la actividad individual, se evaluaría de manera formativa a través de un cuestionario. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para mejorar la inseguridad? No, la estrategia que usaría sería el aprendizaje por discusión, en donde, donde emplea el pensamiento crítico. Se evalúa con el instrumento de la rúbrica. Ah, ya, entonces, ya entiendo. Neri señala de que va a evaluar con la rúbrica, ¿no? Y justamente es la manera como ella comenzaría, ¿no? La clase para la redacción de este texto argumentativo que ella está planteando. ¿Ok? Entonces es justamente lo que estoy entendiendo de lo que me señala Nelly. ¿Ok? Yo creo, ya, sigamos. Voy a seguir leyendo y luego voy a hacer mis comentarios. Luisa me dice, ¿no? Comentarios específicos. El docente debe ser claro y preciso en sus comentarios sobre el desempeño del estudiante en la producción del texto argumentativo, teniendo en cuenta la estructura del texto, el tema desarrollado, la coherencia y la cohesión en la escritura. Muy bien, Luisa, pero ¿qué instrumento de evaluación usarías? Es la forma, ¿no? Es la forma como yo brindaría retro, ¿no? O sea, la forma como brindo retro, ahí me lo estás diciendo con comentarios específicos. Pero ¿qué instrumento usarías, Luisa? Complétalo, por favor. Rosana me dice, fomentar la autoevaluación mediante preguntas reflexivas sobre el propio proceso y la redacción y el cumplimiento de los criterios de evaluación. Incentivar el diálogo con los estudiantes sobre su trabajo, permitiendo que hagan preguntas y aclaren dudas. Acá Abigail me dice, no, recomendaría usar rúbricas, portafolios y autoevaluación y coevaluación y la observación del proceso. La retroalimentación debe ser específica, oportuna y constructiva. Bien, Abigail, pero recuerda que solamente van a redactar un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, portafolios, el portafolio no creo que sea necesario en esta oportunidad, ¿no? Porque es una forma de poder obtener o evaluar formativamente a los estudiantes, pero a través ya del recojo constante de de lo que hace el estudiante, a menos que yo quiera recopilar todos los borradores que pueda hacer el estudiante, sería genial. Gracias, Luisa, por lo que me escribes y ella me dice que usaría la rúbrica. Talía me dice, ¿no? Utilizaría un cuestionario para saber lo que han observado, el conocimiento que tienen sobre la situación de los desafíos a futuro, entre otros. Ya, eso es para recoger los saberes previos. Para la retroalimentación, considero que es importante realizar preguntas abiertas que permitan a los estudiantes expresar mejor sus ideas, ¿ya? Y que lo que ellos piensan sobre el tema que se les envió. Muy bien, pero ¿cómo evalúas el texto argumentativo? ¿Ya? El texto argumentativo que tienen que realizar tus estudiantes. ¿Ok? Eso tenlo en cuenta, Talía. Janet me dice, instrumento de evaluación, ya, una evaluación diagnóstica mediante observaciones o experiencias, ya, previo a lo que se quiere llegar, un cuestionario con preguntas donde reflexione el por qué llegó a ese argumento y la retroalimentación abierta donde se abre un debate profesor-alumnos acerca de las respuestas dadas en los textos, en los argumentos. Bien, ok, pero igual la misma pregunta, Janet, ¿qué tipo de instrumento? Porque yo entiendo el cómo haríamos la retro. Eso sí lo tengo clarísimo. Yo lo haría de esta manera. Pero recuerda de que la retro siempre tiene que estar en base, ¿ok? A lo que tú estás pidiéndole al estudiante. O sea, yo quiero retroalimentar, yo tengo mi instrumento de evaluación. En este caso puede ser, como ya lo han señalado varios, una rúbrica. ¿Por qué? Porque la rúbrica me va a permitir guiar esa conversación, me va a permitir guiar ese debate con los estudiantes.
¿Sí? Sara Junco me dice, utilizaría la rúbrica, ya que es ideal para evaluar textos argumentativos. Por supuesto que sí, Sara, ¿no? Permite definir criterios claros y niveles de desempeño, por ejemplo, excelente, bueno, regular, necesita mejorar. Para aspectos como estructura del argumento, qué bien, ¿no? Uso de evidencia, claridad y coherencia, capacidad para considerar diferentes perspectivas, gramática y ortografía. La rúbrica debe ser compartida con los estudiantes al inicio de la actividad para que conozcan los criterios de evaluar. ¿No? ¿Y cómo lo puedo hacer? Preguntas para guiar a los estudiantes, ¿no? Y que reflexionen sobre su propio trabajo, ejemplos de buenos argumentos para que los estudiantes tengan modelos a seguir. Por favor, unos aplausos para Sara, que ha hecho un buen trabajo hoy día. ¿Dónde están los aplausos, por favor, para Sara? Yo le mando los aplausos a Sara. Excelente. Sigamos este modelo que nos presenta Sara. Te felicito, ok, lo tienes clarísimo y me gusta justamente eso, ¿no? Luis Campoverde me dice, no, pero en este caso sugiero optar por la evaluación de tipo proceso formativo. Claro, es una evaluación formativa. La pregunta es, ¿qué tipo de instrumento de evaluación usaría? Y el tipo de retroalimentación de tipo descriptivo. Perfecto, ¿no? De este modo podemos manejar el modelo de proyecto que permite a los estudiantes subir avances de la tarea a presentar en la que el docente pueda realizar comentarios claros y específicos de lo que se debe corregir, dando la oportunidad de los estudiantes de captar sus errores y adaptar su trabajo de acuerdo a las necesidades y criterios que evalúa el docente. El trabajo podrá constar de tres fases, en las que las dos estarían destinadas a las revisiones y los avances de los estudiantes para entregar, o sea, los borradores, ¿no? Y un proyecto final que debe cumplir con todos los parámetros impuestos en la presentación de la actividad. En este proceso dado en un tiempo razonable. Recuerda, ¿no? Luis, de que es un texto argumentativo, no es un proyecto, ¿ah? No estoy hablando de proyectos, porque un proyecto es aún mucho más grande. Pero para un texto argumentativo me parece genial de que optemos por la forma de retroalimentar a través de la retrodescriptiva. Más recuerda, Luis, de que no solamente son los aspectos a mejorar, sino también los logros que ha tenido el estudiante con respecto a lo que está haciendo. ¿Sí? Y Leonor me dice, ¿no? Utilizaría la rúbrica para evaluar la estructura, es decir, la organización y disposición, la importancia y la calidad de las ideas, así como la conexión lógica entre ellas, o sea, la cohesión. Para retroalimentarlo le daría sugerencias durante el proyecto, bueno, durante el proceso, ¿ok? Para que mejore su trabajo, por ejemplo, indicándole que incluya ejemplos en sus textos. Muy bien, muy bien, profesores. O sea, me parece bien las ideas que ustedes están planteando. Nos hemos enfocado mucho en la reto, pero es muy cierto y justamente enfatizo a lo que Sara nos señaló, ¿no? Y también a lo que nos señalaba Luisa, a lo que me decía Abigail, ¿no? Que para la redacción de textos argumentativos sí es muy importante, sobre todo para la redacción de textos, que yo utilice rúbricas de evaluación. Este instrumento de evaluación va a permitir al estudiante y al profesor saber en qué nivel él se encuentra, si está en inicio, si está en proceso, si está en logrado, si está en sobresaliente, o como dice Sara, ¿no? Si es que está en bueno, en excelente, en regular o necesita mejorar el texto. La rúbrica de evaluación me hace a mí saber de que todo estudiante hace algo, a menos que el estudiante no haga absolutamente nada, o sea, no tenga la más mínima intención de escribir, todos hacen algo. ¿De acuerdo? Si el estudiante comenzó, puso el título, tuvo la idea, tuvo la opinión, presentó su postura, ya está haciendo algo. Otra cosa es que termine el texto, pero tiene algo y que lo puede encontrar en un nivel inicio, que lo puede encontrar de diversas maneras. ¿Ok? Pero siempre para este tipo de textos, recordemos todos que lo mejor es trabajar a través de rúbricas de evaluación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos especifica de esa manera las cosas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Y que corresponde justamente a la parte del cierre de esta sesión. Y quisiera que nos tomemos unos 4 minutos para poder responder a estas dos preguntas. ¿Qué instrumentos de evaluación considero más efectivos para evaluar el aprendizaje de mis estudiantes y cuáles son las estrategias de retroalimentación más efectivas para promover el aprendizaje autónomo de mis estudiantes? Nos damos 4 minutitos
y luego escribimos las respuestas a través del chat. ¿Ok? Bien, los espero entonces con sus respuestas. Gracias, Neri. Me gustaría de que también me señales el por qué. ¿Sí? Nos quedan 3 minutos. Ok, Neri, muchas gracias. Neri dice las rúbricas porque me permite ubicar lo que está logrando o lo que está en proceso de mejorar la actividad. Muy bien. Bien, Neri, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Envíanos tu respuesta, por favor. Y mientras tanto, espero las respuestas también de los demás. Sara nos dice, la rúbrica permite definir los criterios claros y los niveles de desempeño de mis estudiantes. Muy bien, Sara. Recordemos entonces, ya mientras Sara y Mary me van informando con respecto a que ellas utilizarían las rúbricas, de que no en todos los niveles yo puedo utilizar rúbricas. Por ejemplo, para los más pequeños es bastante complicado que ellos puedan entender la estructura, el concepto y las definiciones que tiene la rúbrica. En este caso, para ellos sería mejor utilizar listas de cotejos que me permitan llevar a una comprensión más rápida de mis estudiantes para los pequeños, ¿ok? Talía me dice, considero que todos los instrumentos de evaluación me ayudan, pero ¿cuál para ti tú crees que sean más efectivos? Luisa dice, considero que los instrumentos de evaluación como el cuestionario, las rúbricas que nos permiten definir criterios claros y precisos. ¿Ok? Vamos por la segunda pregunta también. Respondamos las dos preguntas que ahí se encuentran. Entonces, mientras me van respondiendo, les decía, ¿no? Para los más pequeños, utilicemos siempre listas de cotejos. Y para los que son más pequeñitos, listas de cotejos, pero con imágenes que les permitan a ellos entender mejor, ¿sí? Eh, qué es lo que el profesor o su profesora está buscando de ellos. ¿De acuerdo? Omar me dice, la retroalimentación descriptiva y reflexiva son las más ideales, ya que ayudan a los estudiantes a que el estudiante se dé cuenta de sus errores a través de la autoevaluación y el descubrimiento de sus aciertos y sus errores. Muy bien, Osmar, muy buena respuesta. ¿Alguien más que quisiera responder, por favor? Sí. Acá Ulises me dice, para mí las rúbricas ayudan a ver dónde va mi estudiante y dónde puedo ayudar para fortalecer su aprendizaje, por supuesto. Incluso las rúbricas de aprendizaje yo se las puedo mostrar a los padres de familia. Y por ejemplo, cuando ellos vengan a preguntarme a mí cómo va mi hijo o cómo van sus hijos, entonces ustedes pueden sacar la rúbrica y les pueden explicar detalladamente en qué nivel o en qué situación se encuentran sus hijos en relación a los trabajos que se van dejando. Leonor dice, las rúbricas porque me permiten evaluar al estudiante de forma objetiva y detallada, ¿no? Por supuesto. Y el estudiante también puede conocerlo. Sí, Rosana me dice, la observación directa permite ver las habilidades prácticas y el desempeño de los estudiantes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera responder? Sí. ¿Alguien más? ¿Profesores? A ver, los espero.
Entonces, vamos a ir cerrando entonces esta clase y les agradezco mucho por las respuestas. Y como les decía, ¿sí? Los instrumentos de evaluación tienen que ser adecuados y también comprensibles tanto por el estudiante como por el profesor, porque de esta manera ellos van a poder saber con mayor exactitud cómo poder llegar a la meta de aprendizaje, cómo elaborar los productos que nosotros les estamos dejando clase tras clase. Asimismo, las estrategias de retroalimentación que nosotros utilicemos con ellos, no recuerden de que siempre van a buscar de alguna u otra forma que los estudiantes sean cada vez más autónomos, ¿sí? Y sobre todo, considerando que la retroalimentación que yo voy a estar utilizando con ellos tiene que ser clara, tiene que ser precisa y tiene que ser oportuna. Si yo considero estas tres características dentro de las retros que voy a estar brindando, entonces me voy a poder llegar de una manera más precisa a mis estudiantes. Y si lo hago a través de rúbricas de evaluación o de listas de cotejo o de otros instrumentos que ustedes consideren oportunos, sí, pero que realmente estén alineados a la meta de aprendizaje, va a ser mucho mejor para que sus estudiantes logren, ¿no?, los objetivos de clases que tienen establecidos para ese día, ¿ok? Para ese producto. Recuerden, ¿sí? Entonces yo evalúo de esa manera formativamente a mis estudiantes. Ok, profesores, entonces ya con esto yo les agradezco mucho también por el tiempo que están aquí conmigo y nuevamente, ¿no? Encantado de verlos este lunes, sí, y espero poder verlos a todos el miércoles, este miércoles que es nuestra última clase, una clase interesantísima. Voy a variar algunas cosas porque yo también sigo estudiando, ya me sigo preparando para ustedes y espero de que la información que les comparta el día miércoles les sea de mucho beneficio a cada uno, ya que es justamente, es justamente la razón, ¿no? De aprender para que nosotros podamos seguir mejorando en nuestra práctica, de aprender para que seamos cada vez mejores profesores y para que a partir del crecimiento personal y profesional de cada uno, nuestros alumnos se vean beneficiados, porque ellos realmente se merecen docentes de calidad y aquí justamente yo los tengo. Muchísimas gracias, profesores, por estar aquí por esta noche, ¿sí? Y espero de que todo lo de hoy les haya gustado. Pónganlo en práctica, utilícenlo y Lucía, te dejo la palabra en este momento.